50. Sí. ¿Sí? Yo creo que estamos en condiciones porque nos vamos a atrasar mucho. Sí. Sí, hacemos lo antes posible. Unos 20 minutos de retraso. Ya, pero ya pasé las preguntas, así que si no funciona la votación, la hacemos sin nada. Ya, me tinca. Hágale. Bueno, ya vamos a dar inicio entonces a la presentación. Mi nombre es Andrés y junto a mi compañero Patricio Lara vamos a presentar sobre urgencias en diabetes mellitus. Nuestra tutora es la doctora Romina Baquetti. Bueno, esta va a ser la hoja de ruta que vamos a utilizar para quedarnos en la presentación. Vamos a partir con los objetivos. Bueno, los objetivos son, primero, definir y clasificar las complicaciones de urgencia en diabetes mellitus. 2, comprender la fisiopatología tanto de las crisis hiper como hipoglicémicas. 3, conocer y analizar la clínica de estas patologías y sus diagnósticos diferenciales. 4, conocer y esquematizar el manejo de urgencias de estas complicaciones. Y 5, analizar el enfrentamiento de un paciente con estas patologías para aplicarlos después en un caso clínico. Obviamente enfocado en las competencias de médicos y médicas generales. Bueno, algunas generalidades importantes. Bueno, nuestras compañeras ayer nos dijeron como claramente cómo se hace el diagnóstico de diabetes, así que no voy a ahondar en eso. Así que en esta presentación nos vamos a concentrar en las complicaciones agudas. Existen complicaciones tanto agudas como crónicas, pero las que nos atañen a la presentación son las agudas. Ya, dentro de las definiciones, el parámetro normal de glicemia va de entre 70 y 100 miligramos de decilitro. Respecto a las crisis hiperglicémicas, tenemos dos. La primera es la cetocidosis diabética, que consiste en una hiperglicemia mayor a 250 miligramos de decilitro asociado a cuerpos cetónicos y acidosis. Y el síndrome hiperosmolar, que consiste en una hiperglicemia mayor a 600 miligramos de decilitro asociado a alteración de conciencia y generalmente no tiene ni acidosis ni cetonas. Y por otro lado, tenemos las crisis hipoglicémicas, donde encontramos la hipoglicemia, que podemos definir como una disminución de la glicemia con o sin síntomas que se normalizan al aumentar la glicemia. Esta puede darse con o sin diabetes. En esta presentación nos vamos a acotar a las que tienen relación con diabetes y se define como una glicemia menor o igual a 70. Bueno, pasando ahora a la epidemiología, nosotros ya vimos con las anteriores presentaciones que hay una alta prevalencia de diabetes, pero vamos a enfocarnos ahora en las complicaciones, partiendo con la cetocidosis, que tiene una incidencia de 4.6 a 8 por cada 1000 pacientes con diabetes y una mortalidad asociada de un 1 a un 5%. Por otro lado, en el síndrome hiperosmolar tenemos una incidencia que es mucho menor, menor a 1 por cada 1000 pacientes con diabetes y una mortalidad que es bastante mayor, de 10 a 20%. Por otro lado, tenemos la hipoglicemia, en donde la incidencia va a ser distinta dependiendo si es diabetes tipo 1 o tipo 2, siendo mayor en diabetes tipo 1, y su mortalidad asociada a los pacientes con diabetes tipo 1 es de un 10%. Otro cuadro característico, que es un 27% de todas las crisis hiperglicémicas, es la mezcla entre la cetocidosis diabética y el síndrome hiperosmolar, que está asociado a una mayor mortalidad. Pero lo importante y lo que queremos recalcar de esta epidemiología es que la cetocidosis diabética se da más en pacientes con diabetes tipo 1, más en pacientes jóvenes menores de 65 años y es menos mortal. Por otro lado, en el síndrome hiperosmolar tenemos que se da más en pacientes con diabetes tipo 2, más en pacientes añosos mayores de 65 años y es más mortal. Y por último, que la hipoglicemia se asocia a una gran morbimortalidad, como vamos a ver posteriormente. Pasando ahora a los factores de riesgo de la cetocidosis diabética, tenemos bastantes. Dentro de ellas la insulinoterapia por su cuenta, el acceso limitado a los servicios de salud, por ejemplo, vivir en sectores rurales, los trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, la bulimia, la insulinoterapia en múltiples dosis, porque los pacientes se pueden confundir. Las personas con diabetes tipo 1 y tratamiento con inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa a nivel renal, y también en pacientes con diabetes tipo 1 y el consumo de cannabis, corticoides, simpático-miméticos y bloqueadores de la CTLA4, que es un antineoplásico. La recurrencia tiene bastantes factores de riesgo, pero lo más importante es el bajo nivel socioeconómico, la adolescencia, perdón. Ahí tengo que admitir a más personas. Por otro lado, en el síndrome hiperosmolar tenemos que se asocia a mayor edad, a pacientes con más comorbilidades, a la polifarmacia, porque las drogas también son factor de riesgo, y a dependencia, sobre todo por no tener la independencia o la autovalencia suficiente para poder llegar a agua libre, en caso de requerirlo.
Partiendo ahora con las crisis hiperglicémicas, queremos entender primero la fisiopatología partiendo de la cetocidosis diabética, en donde hay un déficit absoluto de insulina y un exceso de las hormonas contrarregulatorias, los cuales, si siguen mi flechita, se ve mi flecha, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, partiendo, el aumento de las hormonas contrarregulatorias va a generar un estado de hiperglicemia. Esta hiperglicemia va a generar un ambiente proinflamatorio que va a terminar haciendo una disfunción endotelial, generando daño en distintos órganos del cuerpo. Por otro lado, el déficit de insulina va a hacer que la glucosa, como se ve en las líneas rojas, no pueda entrar a distintos tejidos, sobre todo el tejido adiposo y el tejido muscular. En el tejido adiposo, como seguimos viendo acá, hay una lipólisis aumentada en donde se van a liberar ácidos grasos libres a la circulación y esta va a ser captada por el hígado, en donde va a ingresar a la mitocondria del hígado y a través de distintas reacciones químicas se van a formar dos cuerpos cetónicos más importantes que son el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, los cuales van a salir del hígado, van a salir directamente a la circulación y en la circulación se va a disociar en protones, por un lado, que va a generar una acidosis disminuyendo el pH sanguíneo, y por otro lado se va a unir al bicarbonato que está circulando para poder ser excretado a nivel renal, lo que va a llevar finalmente a un aumento de la concentración de protones y a una disminución en la concentración de bicarbonato. ¿Sí? Otro cuerpo cetónico súper importante es la acetoacetona, es la acetona sola, que va a ir directamente a los pulmones y va a dar el olor característico, que es aliento cetónico o con un olor a manzana verde. Nosotros quisimos hacer tres preguntas principales en la fisiopatología. Primero, ¿qué tipo de acidosis es? Porque como vimos anteriormente, con la acetona se va a generar una acidosis metabólica, pero las acidosis metabólicas se clasifican según el anión GAP, con anión GAP elevado y anión GAP normal. En este caso es una cetoacidosis por beta-hidroxibutirato que se clasifica como anión GAP elevado. ¿Y cómo lo calculamos? Con esta fórmula, en donde se restan los cationes del plasmáticos versus los aniones plasmáticos, donde en esta patología va a haber una disminución del bicarbonato plasmático, lo que va a llevar a que en la fórmula final el anión GAP esté elevado, que tiene que ser mayor a 10. La segunda pregunta que nos queríamos hacer es ¿por qué en la cetoacidosis hay menor hiperglicemia que en el síndrome hiperosmolar? Porque como habíamos visto era 250 y en el síndrome hiperosmolar era 600. Y esto es debido a dos cosas principales. Primero, que hay síntomas tempranos de acidosis, lo que hace consultar a los pacientes un poco antes. Entonces, tiene una evolución mucho más rápida, menor a 24 horas generalmente, pero puede llegar a ser un par de días. Y la fisiopatología de la acidosis ya la explicamos. Por otro lado, en estos pacientes son más jóvenes y tienen una mayor tasa generalmente de filtración glomerular, lo que aumenta la glucosuria, que va a tratar de compensar este estado de hiperglicemia. Esto lo queremos graficar aquí con este gráfico, valga la redundancia, de concentración de glucosa plasmática, que al aumentar, aumenta también la glucosa filtrada a nivel renal. En el siguiente gráfico queremos mostrar que hasta niveles de 200 miligramos por decilitro de glucosa, la tasa de reabsorción es igual a la tasa de filtración, por lo tanto no hay nada de excreción como se ve en la línea azul. Pero después de estos valores de 200, la reabsorción no es suficiente y empieza a aumentar paulatinamente a medida que aumenta la concentración de glucosa plasmática, la tasa de excreción. La tercera y última pregunta que nos hacemos en la fisiopatología de la cetoacidosis es por qué hay alteraciones de los electrolitos plasmáticos. Y esto es porque como estamos en un estado de acidosis donde la concentración de protones está aumentada, va a haber una forma de compensación a nivel celular en donde va a haber un antiport, en donde va a entrar estos protones a la célula y desde la célula va a salir el potasio a nivel extracelular y a nivel plasmático, aumentando la calemia. Pero esto puede ser compensado por el paciente de distintas maneras, dependiendo de su función renal principalmente. Pasando ahora a la fisiopatología del síndrome hiperosmolar, que se parece mucho porque al igual que en la cetoacidosis hay aumento de las hormonas contrarregulatorias, pero aquí hay un déficit relativo de insulina. Y este déficit relativo nos deja una cierta cantidad de insulina que va a seguir inhibiendo la lipólisis. Entonces no va a haber una formación de cuerpos cetónicos porque todavía queda un poco de insulina que lo inhibe. Pero, por otro lado, va a seguir habiendo una hiperglicemia y un estado de hiperosmolar, que vamos a explicar ahora el por qué. Ahora, en el síndrome hiperosmolar, ¿por qué hay un compromiso de conciencia? Es porque tiene una evolución prolongada, lo que va a llevar a que haya una hiperglicemia más marcada en el tiempo, como por mayor periodo de tiempo. Esta hiperglicemia va a ser un arrastre osmótico atrayendo el agua desde las células, deshidratándolas. Con esto va a aumentar la volemia en primera instancia, aumentando también la tasa de filtración glomerular de agua.
Esto va a llevar a un aumento de la glucosuria, una poliuria, y acompañado generalmente a una menor ingesta de agua por los pacientes, va a llevar finalmente a una deshidratación. Esta deshidratación va a aumentar la osmolaridad plasmática, que se calcula con esta fórmula, y esos son sus valores normales. Esto finalmente nos lleva a unas alteraciones hidroelectrolíticas que en un periodo se ve como una hiponatremia con hiperosmolaridad, y llevando finalmente a una alteración en el sistema nervioso central, como por ejemplo edemas cerebrales, que se ve más en la solución del cuadro. Los gatillantes de este cuadro, tenemos algunos gatillantes en común, por ejemplo, el uso inadecuado o el no tratamiento de la diabetes, o el uso inadecuado de insulina. Por otro lado, el más importante en ambos cuadros son los cuadros agudos, por ejemplo, la infección, que llega en el síndrome hiperosmolar a ser un 60% de las causas, y en la cetoacidosis diabética un 40%, entonces tenemos que ir a buscar la infección. En la cetoacidosis diabética también es súper importante que esta puede ser un debut de un paciente con diabetes mellitus tipo 1, y en el caso del síndrome hiperosmolar es mucho menos frecuente el no haber tenido diagnóstico previo de diabetes. Finalmente, tengo que admitir a otra persona. Finalmente están las drogas que, como pueden ver, hay una lista mucho más larga asociada al síndrome hiperosmolar, que es un factor de riesgo que, como vimos antes, estaba la polifarmacia y los pacientes mayores. Por último, las causas endocrinas, que en verdad son súper poco frecuentes, entonces no las abarcamos mucho. ¿Cómo vamos a enfrentar este cuadro? Primero, con la clínica, tenemos que hacer una anamnesis, partiendo con la anamnesis próxima, donde vamos a preguntar por los síntomas clásicos de hiperglicemia, que ahí están, las náuseas, vómito y dolor abdominal, que son característicos de la cetoacidosis diabética, el compromiso de conciencia, que puede estar asociado a ambos cuadros, síndrome hiperosmolar o cetoacidosis diabética, y también signos de infección, como fiebre y síntomas de infección respiratoria alta o infección del tracto urinario, por ejemplo. Las remotas, tenemos que hacer un listado de todos los antecedentes que tenga el paciente, pero sobre todo si tiene el antecedente de diabetes mellitus tipo 1 o 2, el uso de medicamentos, insulinoterapia y patología autoinmune en caso, por ejemplo, de no haber sido diagnosticado aún de ningún tipo de diabetes. Aquí tenemos un cuadrito que vamos a seguir analizando ahora cuando pasemos al examen físico, en donde vamos a ir a buscar signos de hipovolemia por la deshidratación, en donde están las mucosas secas, lleno capilar disminuido en el tiempo, que cuesta más llenarlo, y la taquicardia. Por otro lado, signos de infección como disnea, tos, disuria, sensibilidad abdominal, etc. Y también la hipotensión, que es característico, alteraciones de conciencia, respiración de Kussmaul, que como vemos en el siguiente grafiquito, en un periodo, por ejemplo, de 20 segundos, una persona normalmente tiene 5 ventilaciones. Por otro lado, en la respiración de Kussmaul hay aumento tanto en la frecuencia como en la profundidad de las ventilaciones, lo que va a llevar finalmente a una disminución en la presión arterial de dióxido de carbono para tratar de compensar todo este cuadro de acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Y por último, también tenemos como en el examen físico el aliento cetónico, que era por las cetonas que iban hacia el pulmón. El diagnóstico de este cuadro, ambos, perdón, se hace con la clínica, o sea, no con la clínica, sino que con el laboratorio. Y esto cumpliendo ciertos criterios diagnósticos, que la cetoacidosis son tener una glicemia mayor a 250 miligramos por decilitro, un pH menor a 7.3 con un bicarbonato menor a 15 miliequivalentes por litro, y la cetonemia positiva. Se tienen que cumplir estos 4 parámetros para poder diagnosticar una cetoacidosis diabética. Por otro lado, en el síndrome hiperosmolar hiperglicémico, los criterios diagnósticos son los que están encerraditos en el cuadro, con una glicemia mayor a 600, leve o sin presencia de cetonemia, y con una osmolaridad plasmática mayor a 320. Y lo que es muy característico es una alteración del estado de conciencia del paciente o de la paciente. Los diagnósticos diferenciales los vamos a ver en esta tablita, en donde principalmente nos vamos a enfocar en la cetoacidosis diabética, en donde los principales diagnósticos diferenciales está la acidosis por ayuno prolongado o alta ingesta de grasa, la acidosis láctica y la cetosis por consumo de alcohol y ayuno, donde la principal forma de diferenciarlos va a ser con un aumento de la glucosa plasmática, que es característico de la cetoacidosis, con glucosuria y aumento de la osmolaridad plasmática. Otro diagnóstico diferencial aquí es la injuria renal aguda o la AKI, que no la abarcamos, pero también tenemos que considerarlo y lo vamos a pedir en los exámenes cuando veamos el enfrentamiento. ¿Qué vamos a hacer cuando nos enfrentamos a un paciente con alguna de estas crisis hiperglicémicas? Primero, el ABC del trauma para estabilizar hemodinámicamente y permeabilizar la vía aérea.
Segundo, una anamnesis y un examen físico para tratar de tener una sospecha clínica en estos pacientes y con ello poder pedir exámenes que nos van a hacer los diagnósticos de estos cuadros, que van a ser la glicemia, las cetonas, electrolitos plasmáticos, gases en sangre arterial, el hemograma y el electrocardiograma. Y por último, vamos a tratar la cetoacidosis diabética o el síndrome hiperosmolar y también a su gatillante. Es importante considerar que hay criterios de severidad en estos cuadros, sobre todo en la cetoacidosis diabética, que son los que salen ahí, que con solo cumplir uno de esos criterios de severidad, es decir, por ejemplo, una alta concentración de cetonas que se puede medir con el beta-hidroxibutirato en el plasma, un pH venoso menor a 7, una hipocalemia marcada, por ejemplo, cualquiera que cumpla el paciente nos va a decir que el paciente necesita un cuidado en una unidad de paciente crítico. Y esto también nos dice a nosotros mismos, no como médico general que tenemos que derivar, sino que como médicos generales, cuando nos enfrentamos a este paciente en la urgencia, tenemos que monitorizarlo hasta estabilizar. Es decir, no nos podemos separar de la cama del paciente hasta que el paciente cumpla con una calemia suficiente para poder derivar o para poder seguir con la estabilización y el manejo correspondiente. Lo mismo con el pH. Siguiendo con el manejo, los objetivos van a ser los que salen ahí detallados, que al final de cuentas son estabilizar al paciente y normalizar sus niveles. La monitorización que debemos hacerle a este paciente, la constante de signos vitales con un balance hídrico y un electrocardiograma, es decir, monitorizar. Cada hora se tiene que pedir la glicemia y el Glasgow, y por otro lado, cada 2, 4 o 6 horas se tienen que pedir una cierta variedad de electrolitos plasmáticos y de pH, pero lo importante aquí es que no es que se aprendan las horas de monitorización, sino que es criteriosa. Por ejemplo, si un paciente presenta una hipocalemia bastante marcada, no la voy a medir cada 2 a 4 horas, sino que la voy a medir cada media hora hasta que llegue a niveles de calemia normal. Siguiendo con el manejo, nosotros hicimos una breve mnemotecnia que no necesariamente es en ese orden, pero es para que se acuerden del BIP, volemia, insulina y potasio. Partiendo con el volumen, entonces queremos mostrarles que se inicia con suero fisiológico en caso de que el paciente esté estable, suero fisiológico al 0,9% de cloruro de sodio, de 500 a 1000 ml por hora, cada 2 a 4 horas. Pero esto es muy criterioso. Si está con mayor hipovolemia, se tiene que... Ay, perdón, otra persona llegó. Se tiene que ser bastante criterioso. Si está con una hipovolemia aún más marcada, se le puede poner 1000, 1500 por hora. Esto no es inocuo, porque es suero fisiológico, pero no es tan fisiológico y tiene riesgo de acidosis metabólica hiperclorémica, que si bien no es con anión GAP elevado, aún lo podemos generar por la concentración de cloro, y por otro lado, una hipernatremia también por la concentración de sodio. Esto se va a continuar según la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el balance hídrico y la concentración de sodio. Pero para tener la concentración de sodio tenemos que corregirlo, porque varía según la glucosa. Y lo queremos mostrar en este ejemplo, con esta fórmula, en donde con estos niveles de glicemia vamos a medir si la concentración de sodio de 125 es la misma, corregida o no. Y como podemos ver, reemplazando los números, la concentración final corregida de sodio era de 130,6 y no de 125. Esto parece medio complicado y en verdad son muchos números, pero tranquilos, porque esta fórmula la pueden encontrar en sus celulares para poder reemplazarla y ustedes solamente tienen que calcularla. Lo importante sí es que en estos pacientes, en casos cuando lleguen a glicemias de menor a 200 miligramos por decilitro, se le tiene que sumar un suero glucosado para disminuir el riesgo de hipoglicemia, porque estos pacientes van a estar constantemente con insulina, entonces si tienen una glicemia menor a 200, tienen que agregarle la glucosa suficiente hasta terminar el cuadro. Y otro punto importante es que cuando el paciente está en shock, es decir, está inestable hemodinámicamente, se le tiene que dar el suero fisiológico en bolo, no pasar en 1 hora, sino que 30 ml por kilo en bolo, ¿sí? Que no se le olvide. Pasando al segundo punto, la insulina. En la insulina, el punto más importante que quiero que recuerden para toda la vida, y se van a acordar de mí para siempre, es que siempre tienen que medir el potasio antes de darle insulina. ¿Por qué? Porque no podemos dar insulina a un paciente que tiene un potasio menor a 3. Esto es porque, como hemos visto en fisiología y en otras patologías, la insulina, al igual que los beta-agonistas, como el salbutamol, hacen que el potasio entre a la célula, por lo tanto disminuye aún más la calemia. Entonces, un paciente que ya viene con una hipocalemia marcada, si le damos insulina, vamos a agravar aún más el cuadro y podemos hasta matar al paciente. Entonces, cuando vean un paciente con cetoacidosis, se van a acordar. El pato me dijo que tengo que medir el potasio. Sigue. Siguiendo, cuando ya tenemos un potasio suficiente para poder dar insulina, vamos a partir con un bolo intravenoso de 0,1 unidades internacionales por kilo de insulina y vamos a continuar después de 5 minutos con una infusión continua de insulina de 0,1 unidad internacional kilogramo por hora de insulina.
Esto nos va a llevar a dos posibles alternativas. Si que disminuya mucho la glicemia, mayor a 150 miligramos por decilitro por hora, hay que disminuir la infusión a la mitad. Antes era 0,1, ahora es 0,05, porque no hay que disminuirla tanto. Y por otro lado, la otra alternativa es que el paciente no cae su glicemia lo suficiente, no cae entre 50 y 70, lo que nos va a decir que necesitamos más dosis de insulina, entonces volvemos a dar un bolo de mayor dosis, 0,14, y luego se continúa con la misma infusión que teníamos arriba. La tercera parte de la supernemotecnia, que es el VIP, es el potasio, que como dije anteriormente, se tiene que medir siempre el potasio antes de dar la insulinoterapia. ¿Cuánto potasio le voy a dar al paciente? Eso depende de sus niveles plasmáticos. Si tiene menos de 3,3, tengo que dar 20 a 30 miliequivalentes en el primer litro de suero, que eso corresponde a 2 ampollas de cloruro de potasio. Entre 3,3 y 5,2 le tengo que dar entre 20 a 40 miliequivalentes por hora, y en pacientes que tengan más de 5,2 miliequivalentes por litro de potasio no hay que dar potasio. Pero estos niveles de potasio van a ir variando con el tiempo, entonces necesito una monitorización constante, porque puedo pasar desde una hipocalemia a una hipercalemia y no me doy cuenta, entonces el manejo va a ser distinto, hay que monitorizar. Y para esto tenemos dos alternativas: el cloruro de potasio, que ya les mencioné, que es el que está más disponible, pero como tiene cloro, también tiene riesgo de generar una acidosis metabólica hiperclorémica. Y por otro lado tenemos el fosfato monopotásico, que está menos disponible, pero nos ayuda tanto con el potasio como con el fosfato, que vamos a ver sus indicaciones a continuación. Finalmente, quiero que se fijen aquí en la esquina superior izquierda que podemos tener una alternativa en donde la V ya no va a ser V sola, sino que también se va a acompañar de una B larga, que es el bicarbonato. Y el bicarbonato lo vamos a dejar para ciertas ocasiones, con un pH menor a 6,9 hasta alcanzar un pH de 7, mayor a 7. ¿Esto por qué? Porque el pH menor a 6,9 es un paciente grave, ya tiene un riesgo de un criterio de severidad importante, y le vamos a dar 2.000 equivalentes por kilo en una hora en la misma solución fisiológica. ¿Por qué no le damos a todos los pacientes el bicarbonato? Porque aumenta el riesgo de hipocalemia, aumenta la probabilidad de tener una injuria cerebral y aumenta el tiempo de resolución de la cetosis. Entonces solamente lo resguardamos el potasio para cuando tenemos un pH menor a 6,9. Y por último, el fosfato se va a dar solamente en aquellos pacientes que tengan una hipofosfatemia, con esas dosis para disminuir el riesgo de las complicaciones, sobre todo en pacientes con alguna patología cardíaca o respiratoria o renal crónica, con todas esas posibles complicaciones que el fosfato nos puede traer. Entonces, mensaje final aquí: el bicarbonato solo como medida de salvataje en aquellos pacientes que tengan un pH menor a 6,9. Terminando con el paciente, el enfrentamiento, tenemos que tratar al gatillante. ¿Cómo lo vamos a tratar? Primero tenemos que identificar qué nos gatilló este cuadro: un foco infeccioso, un infarto, un debut de diabetes. Tratar a este cuadro con soporte, con antibióticos, suspensión o cambio del medicamento según la causa, y prevenirlo. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Principalmente con educación y con una terapia hipoglicemiante adecuada al paciente. La educación, ¿para qué nos va a servir? Porque va a aumentar la adherencia al tratamiento y el control de la diabetes, y por otro lado, nos va a ayudar en la coordinación entre el paciente y el servicio de salud. Por ejemplo, que sepa con cuáles síntomas tiene que acudir antes o después. Para los criterios de resolución, tenemos distintos criterios para la cetoacidosis, que son los que están marcados ahí, principalmente disminución de la glicemia, el aumento del pH y disminución del anión GAP. Por otro lado, en el síndrome hiperosmolar, principalmente es que el nombre ya no cuente en el paciente, es decir, tenga una glicemia más disminuida, una osmolaridad menor, y el paciente esté consciente, esté alerta. ¿Sí? Es súper importante. Lo que sí es que hay que mantener la insulina, no es como que el paciente se vaya a su casa y se acabó todo el cuadro, sino que presentó un cuadro severo, entonces tenemos que mantener la insulina y adecuar las dosis dependiendo del paciente. Oye, hay muchas personas que no conozco. Y en caso de que el paciente no haya sido diagnosticado previamente con diabetes, se ganó un trofeo de 0,5-0,6 unidades internacionales por kilo por día de insulina subcutánea, que es para mantener los niveles plasmáticos suficientes, y eso adecuarlo a la patología que tenga. Ahora vamos a seguir con las crisis de hipoglicemia que va a presentar nuestro querido compañero. Bueno, respecto a las crisis hipoglicémicas, podemos definirlas como el resultado de interacción de dos conceptos. Por un lado, el exceso absoluto relativo de la terapia de insulina, y por otro lado, las defensas fisiológicas y conductuales contra la baja de insulina. La ADA define la hipoglicemia como todos los episodios de una glicemia anormalmente baja con o sin síntomas que exponen a la persona a un potencial daño. Los valores que debemos manejar bien son el valor de alerta, que es cuando se define la hipoglicemia, que es menor o igual a 70, cuando es clínicamente importante, que es cuando
probablemente va a dar síntomas, que es cuando es menor a 54 miligramos decilitro, y la triada de Whipple, que es en pacientes no diabéticos, para identificar la hipoglicemia, los síntomas neuroglucopénicos autonómicos, los bajos niveles de glicemia y la mejoría tras dar carbohidratos. Los factores de riesgo son los siguientes, y queríamos destacarles los que están en rojito. Sobre todo la educación, que es muy importante, y le vamos a dar bastante énfasis a la presentación, la diabetes mellitus con larga data, fármacos, sobre todo la insulina y las sulfaniurias, como la glibenclamida, tratamiento agresivo para normalizar la glicemia, la mala coordinación al administrar la insulina y la ingesta, la dosis inadecuada del tratamiento y las hipoglicemias graves recientes. Bueno, respecto a la etiología, nos vamos a centrar en la principal, que es la terapia hipoglicemiante. Por un lado tenemos la diabetes tipo 1, las hipoglicemias son bastante frecuentes y se deben principalmente a la terapia de insulina. Son recurrentes y tienen una mortalidad de hasta el 10%. En cambio, las diabetes tipo 2 no son tan frecuentes y se dan principalmente por las sulfaniurias, principalmente por la glibenclamida, y aumenta su frecuencia a medida que va progresando la enfermedad. Y en pacientes no diabéticos tenemos otras causas que están ahí. Y bueno, lo que queríamos mencionar es que en los fármacos, existen fármacos que no causan hipoglicemia, como la metformina y los demás fármacos que muestran ahí. Sin embargo, si estos se asocian a un fármaco como la insulina o como la glibenclamida, aumentan el riesgo de hacer una hipoglicemia. Así que por sí solos no causan hipoglicemia, pero si son asociados a un fármaco que puede causar hipoglicemia, aumenta el riesgo. Respecto a la fisiopatología, tenemos dos cosas importantes. Primero, hay un deterioro de la respuesta conductual. Eso quiere decir que la vía simpático-adrenérgica, que permite que la persona dé síntomas cuando tiene una baja de la glicemia, eso se va a deteriorar y por lo tanto la persona no va a tener síntomas o no va a tener hambre en el momento de que tenga que suceder eso para poder comer. Entonces eso va a retrasar la respuesta del cuerpo. Y por otro lado tenemos la contrarregulación, que también se va a ir deteriorando. Respecto a la contrarregulación, son tres hormonas las principales. Por un lado, la más importante es la insulina, que en un paciente que no tiene diabetes normalmente debería disminuir en una hipoglicemia. Sin embargo, en pacientes que tienen diabetes tipo 1 o tipo 2 de larga data, esta respuesta va a ver no va a disminuir, o sea, no va a haber una respuesta insulínica favorable. Y respecto al glucagón, que es muy importante para subir la glicemia, normalmente aumenta cuando hay una hipoglicemia, en pacientes que tienen diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 de larga data, esta se va a ir deteriorando. O sea, cuando se deteriora la respuesta de insulina, posteriormente se va a ir deteriorando también la respuesta de glucagón. Por lo tanto, las dos hormonas más importantes para prevenir para contrarregular la hipoglicemia no van a estar. Y por lo tanto hay una tercera vía, que es la epinefrina, que normalmente esta aumenta en caso de pacientes que no tienen diabetes. Sin embargo, esta respuesta se va deteriorando, por lo tanto una respuesta que aumenta pero mucho más leve, y en la medida que se deteriora la respuesta de epinefrina, aumenta hasta 25 veces el riesgo de tener una hipoglicemia. Por lo tanto, esta vía cuando ya se va deteriorando es porque ya hay más recurrencias de hipoglicemias. Respecto a la clínica, tenemos en la anamnesis, respecto a la próxima, tenemos que identificar dos grandes grupos de síntomas. El primero son los neurogénicos, donde está el temblor, la palpitación, la ansiedad, el hambre, las parestesias, y los neuroglucopénicos, que lo importante es que se queden, que son los síntomas que alteran la conciencia, que son los que ven ahí. Y respecto a la remota, tenemos que indagar principalmente, muy parecido a lo que presentó Patricio, respecto a la diabetes tipo 1 y 2, los medicamentos que toma, la insulinoterapia, si tiene daño renal o daño hepático, y la ingesta alimentaria. Y respecto al examen físico, es muy importante siempre buscar signos de infección y sobre todo, para lo que viene después, la alteración de conciencia, que es muy importante siempre identificarla. Respecto a la clasificación de severidad que nos da la ADA, tenemos tres conceptos más importantes. El primero es la hipoglicemia severa, que corresponde a una hipoglicemia que requiere asistencia de un tercero para resucitar. Y en el caso de la hipoglicemia sintomática, es cuando hay síntomas, los que le presenté antes, con una toma menor o igual a 70, y la hipoglicemia asintomática es cuando no hay síntomas y hay una toma de glucosa menor o igual a 70. También hay otros dos conceptos que nos da la ADA, que es cuando hay una hipoglicemia sintomática probable, que es cuando tiene síntomas pero aún no le tomamos la glicemia, y la pseudohipoglicemia, que es cuando tiene los síntomas pero tiene una toma mayor a 70, o sea que no es realmente una hipoglicemia. Bueno, la clasificación más importante es la clínica.
tenemos por un lado en la hipoglicemia leve o moderada, que puede autocorregirse el mismo paciente ingiriendo líquidos, dulces o alimentos, y la severa, que esta tiene que cumplir los siguientes criterios: va a requerir ayuda de terceros, va a tener alteración de conciencia y también va a necesitar de glucosa intravenosa más hospitalización. Y otro concepto que le queríamos dejar es la severa recurrente, que si tiene 2 o más episodios de hipoglicemia en el último año, severa, se considera recurrente y eso aumenta bastante el riesgo de mortalidad. Ya, el diagnóstico se hace con una glicemia capilar, con un hemoglucotest, con o sin clínica. Es súper fácil hacer el diagnóstico, así que siempre es importante cuando la sospechamos tomar un hemoglucotest, medir si es menor o igual a 70 y indagar los síntomas que ya les dije. Y además, obviamente siempre hacer el diagnóstico diferencial con otros trastornos como los síncopes, la epilepsia y el ACV, que es muy importante. Bueno, respecto a las medidas generales, con enfoque en medicina general, lo importante es cuando hacemos la anamnesia del paciente buscar si tiene episodios que requirieron la ayuda de un tercero, si tiene tomas de glicemia baja y si tiene episodios de síntomas compatibles con una hipoglicemia, que nos van a hacer sospechar que tiene episodios de hipoglicemia. Por lo tanto, lo que es muy importante es que se deben revisar constantemente las mediciones de glucosa, ojalá las que se toma el mismo paciente, y ajustar la dosis de insulina si es que es necesario. Les vamos a dejar estos 4 pilares, que es como lo más importante que debemos tener en cuenta al enfrentarnos a un paciente con diabetes. Siempre educar y empoderar al paciente respecto a su patología. No, Es muy importante también el automonitoreo de glucosa mediante... no, ya. Alguien está hablando, no sé qué. Bueno, sí. El automonitoreo, que es muy importante. No. ¿Eso ya está hablando? No importa, continuar. Podéis mutearlo. Ya. Dale nomás. Ya. Y bueno, el automonitoreo, que el paciente mismo tiene que tomarse glucosa, los objetivos glicémicos que deben ser individuales y específicos en cada caso, y las terapias hipoglicemiantes que siempre deben ser flexibles y racionales de acuerdo al caso a caso. Por lo tanto, hay que tener criterio clínico. Bueno, respecto al manejo, el manejo de una leve moderada, lo importante es la glucosa. Hay que dar glucosa vía oral 20 gramos. Lo importante es el objetivo de este tratamiento es que debemos aumentar entre 45 y 60 miligramos de decilitro en 10 minutos, y tenemos 3 opciones. La que recomendamos es el juguito, que no debe ser light, tiene que tener azúcar de 200 cc, pero también se puede dar agua con 2 o 3 cucharadas de azúcar blanca y un dulce duro masticable también. Y lo importante es que siempre se debe reevaluar con otro hemoglucotest después de 10 a 15 minutos. Si esta se revierte, podemos dar una colación de 7 galletitas de soda, que son 25 gramos de carbohidratos de absorción lenta, y si no revierte, debemos repetir la glucosa de 20 gramos hasta que se revierta. Y en el caso de la severa, tenemos que primero hay que estabilizar al paciente, muy importante, tener una alta sospecha clínica, hacer el hemoglucotest, que es súper importante también, y preparar al paciente. Se recomienda poner 2 vías venosas periféricas, y en el caso de pacientes que estén muy alterados de conciencia, también se puede considerar poner una sonda nasogástrica para evitar aspiraciones. Y bueno, las opciones de tratamiento son 3, pero el principal, el que se utiliza, es la glucosa al 30%, 3 ampollas, 20 ml vía endovenosa. Pero también hay otras 2 opciones, pero no están tan disponibles, sobre todo el glucagón, que es mucho más caro. Bueno, el algoritmo que les queremos presentar es muy sencillo. Siempre se debe hacer control de hemoglucotest cada 5 minutos. Si recupera conciencia y puede comer, se dan las 7 galletitas de soda, pero si no puede comer, se tiene que dar suero. ¿Cuánto suero? Lo importante es que sean 5 gramos cada hora. En este caso le pusimos un glucosado al 5%, 100 cc por hora, pero si ponen un glucosado que tiene, o sea, no sé, al 10%, al 30%, lo importante es que sean 5 horas, o sea, 5 gramos cada hora. Eso es como lo que tienen que quedarse. Pero si el paciente no recupera conciencia, debemos repetir el manejo. Se debe repetir la dosis que mencioné anteriormente cada 5 minutos hasta recuperar la conciencia o hasta normalizar la glicemia. Bueno, y finalizando, las consecuencias de esta patología son bastante graves. Las consecuencias agudas podemos encontrar convulsiones, arritmias, eventos cardiovasculares como ACV y IAM, y hasta la muerte. Así que debemos tenerlo en consideración. Y respecto a las tardías,
sobre todo en pacientes mayores, es importante tener en consideración que esta patología da alta morbilidad, sobre todo demencia, riesgo de caída de fracturas, disminuye la calidad de vida y deteriora el control glicémico. Y también existen otras complicaciones o consecuencias cardiovasculares que se van notando, sobre todo en la noche, como la bradicardia, la arritmia auricular y la ectopía ventricular. Por lo tanto, tiene una consecuencia cardiovascular igual importante. Y lo importante que nos tenemos que quedar es que la recurrencia aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de muerte temprana y tardía. Por lo tanto, es importante hacer harta prevención para evitar las recurrencias. Dale nomás, Pato. Eso, les vamos a dejar este resumen para que estudien después cuando tengan tiempo, lo revisen con más calma. Está todo como bien resumido. Y para finalizar, las conclusiones, la diabetes mellitus es una patología muy compleja y tiene complicaciones graves que ponen en riesgo la vida. Las urgencias en diabetes son patologías que debemos conocer y manejar. Las crisis hiperglicémicas e hipoglicémicas tienen porcentajes de mortalidad relevantes y como médicos y médicas debemos contribuir a disminuirlo. El tratamiento tanto de la cetocidosis como del síndrome hiperosmolar no es una receta de cocina. Es importante tener criterio clínico y por lo tanto ser criterioso. Y la educación como un patrón fundamental para prevenir las crisis y por lo tanto disminuir la mortalidad. Así que eso, muchas gracias por su atención. Vamos a pasar al caso clínico. Si tienen alguna duda, adelante. Antes, chiquillos, preguntarle al curso si tiene alguna duda, si quisiera hacer alguna pregunta. Voy a desmutear a la persona que ya no recuerdo quién era. Andrés Astorga, creo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tenía una duda sobre el potasio. Hay que, se pone primero, si el potasio está bajo, se pone primero potasio y después insulina, o insulina potasio al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Primero el potasio y después la insulina. No, por el hecho de que no puedo dar la insulina si el potasio está muy bajo, ¿sí? Entonces primero se pone el potasio y después la insulina. ¿Se entendió? Por eso cuando el potasio es menor a 3.3 es el mismo bolo de... Perdón, la misma volemización del paciente con suero, se agregan las 2 ampollas de cloruro de potasio para al tiro aumentar los niveles de potasio plasmático del paciente y después continuar con la insulina. Pero es importante que gracias por la pregunta, que dentro de los 4 grandes pilares del tratamiento en un paciente con cetocidosis diabética o síndrome hiperosmolar, tenemos que incluir la volemización, el potasio, la insulina y el bicarbonato. Pero de estos 4, no siempre, la insulina es la que es menos como urgente propiamente tal, porque la insulina nos va a ayudar a disminuir la glicemia, pero una hiperglicemia no está matando al paciente como generalmente, como en un cuadro como a corto plazo. Sino que la insulina también nos ayuda en otro mecanismo fisiopatológico, que es el disminuir la lipólisis y con ello disminuir la cantidad de cuerpos cetónicos, ¿sí? Pero esto es con un tratamiento bastante prolongado, por eso los pacientes se hospitalizan y se dejan en una sala de cuidados con mayor monitoreo para poder tener la bomba de infusión de insulina y por otro lado ir llevando este tratamiento hasta la normalización de las cetonas y del pH plasmático. Patricio, Dígame. yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué si tú le inicias a un paciente, por ejemplo, en la urgencia, una VIC de insulina, ¿ya? Y te responde rápidamente, ponte tú que a las 4 horas tú ya lo tienes con una glicemia 180. Ya. Yo hago la siguiente pregunta, ¿por qué tú le vas a poner un suero glucosado cuando suena más criterioso suspenderle la VIC de insulina? ¿Qué me podrías responder a eso? Lo que puedo responder es que, si bien como siguiendo la línea que había explicado recién, es que la insulina una de sus funciones es disminuir la glicemia, y eso está bien, que nos va a traer muchas consecuencias positivas, sobre todo el estado proinflamatorio del paciente, pero por otro lado, la función de la insulina es disminuir los cuerpos cetónicos que se están formando, y con ello disminuir la cetosis. Entonces, no puedo suspender la insulina hasta que las cetonas estén negativas, ¿sí? Y el pH por lo menos esté normalizado. Entonces, a pesar de que el paciente mantenga una glicemia disminuida, le tengo que mantener la insulina y por eso le tengo que añadir el suero glucosado para mantener la glicemia entre 150 y 200 durante todo el tratamiento. Súper. No sé si les quedó claro eso al curso.
Porque lo que uno tiende a ver, que el error más frecuente es que en muchos de los pacientes uno rápidamente logra bajar la glicemia bajo 200, ¿ya? Y el pecado que uno podría cometer es pensar que ya resolvió el problema. Entonces, si lo tengo bajo 200, suena criterioso que yo le suspenda la DIC de insulina, ¿ya? Y, por ejemplo, le ponga NPH o lo mantenga con insulinas rápidas, ¿ya? Pero en realidad, si uno va a la fisiopatología de la enfermedad, lo que yo quiero es mantenerlo con una infusión de insulina por las primeras 24, 48 horas, porque como muy bien explicaron sus compañeros, yo lo que necesito bloquear, si ustedes se acuerdan de la fisiopatología que Patricia explicó, yo lo que requiero bloquear es la producción de cuerpos cetónicos. Yo les voy a contar lo que le va a pasar si hacen eso. Si ustedes sacan la DIC de insulina, rápidamente va a rebotar. Pueden estar tranquilos porque pueden mirar el pH a las 6 horas. Bien, tengo un pH normal, tengo un bicarbonato decente, tengo una glicemia bajo de 100, estupendo, le saco la DIC de insulina entonces. Yo les voy a contar lo que va a pasar. A las 2 horas va a tener pH de 7, ¿sí? El bicarbonato va a haber bajado a 13. O sea, en el fondo yo no he solucionado lo que está atrás de la cetoacidosis diabética. Y para ello requiero mantenerlo un tiempo prudente con una infusión de insulina, que yo sé que lo que está actuando, no solo en normalizar la glicemia, está actuando atrás, está actuando en el origen de la enfermedad, que es el bloqueo de la producción de los cuerpos cetónicos. Entonces eso es muy importante, porque alguien se lo había preguntado, chuta, si yo ya llegué a mi meta, ¿por qué diablos le voy a poner un suero glucosado? No tiene mucho sentido, ¿no? El sentido fisiopatológico. Y eso es importante que lo entiendan, porque es importante saber lo que uno está haciendo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Confianza. Mejor que pregunten ahora que terminemos. Vamos entonces al caso clínico. Igual podemos pasar al caso y vamos a repasar igual hartas cosas. Así que... Sí. Oye, Sabemos Pato, pero todo esto es súper importante para nuestro futuro como médicos generales. Oye, Pato, al final vamos a intentar tirar las preguntas. ¿Sabes qué? Da lo mismo, mejor tirémoslas así nomás y que respondan a mano alzada o como quieran. Y ahí vamos viendo. Lo otro era como para ver probabilidades, pero vamos a explicar todas las alternativas al final. Ya. Deberían salir la diapositiva. No sé si uno actualiza el PPT, tú ya lo tenías abierto, se actualiza si sí, yo... creo que sí. Pero en caso de, lo voy a sacar y lo voy a volver a poner. No miren. Sí, no vean los spoilers, por favor. Ya lo saqué, lo volví a poner. Ya. Vamos a darle el caso clínico. Si tienen dudas, nos preguntan nomás, ¿ya? Sí. Bueno, respecto al caso clínico, vamos a presentarles dos casitos. El primer caso clínico es el siguiente. La anamnesis es la siguiente. Es una paciente de sexo femenino. Tiene 28 años, tiene antecedentes mórbidos de diabetes tipo 1 y es traída al servicio de urgencia con un cuadro de tos y disnea progresiva de 4 días de evolución. Actualmente está obnubilada, con vómitos durante el traslado y dolor abdominal. Al examen físico, tenemos una paciente que tiene Glasgow 13, mucosas pálidas, lleno capilar lentecido de 5 segundos. Al examen pulmonar, tiene ventilaciones profundas, murmullo pulmonar positivo con crépitos en ambas bases. Tienen un abdomen doloroso y sensible en mesogástrico y la paciente pesa 70 y mide 168 centímetros. Y el ciclo es el siguiente, para que ahí lo vayan analizando. Frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión, la temperatura y la saturación. Así que reunión de emergencia. ¿Aquí pusiste la pregunta después de esta diapo? Déjame revisar. Ya. Tenemos una reunión de emergencia porque tenemos que saber cómo nos vamos a enfrentar a esta paciente. ¿Cierto? Sí, viene después de eso. Viene después de esta, entonces. La primera pregunta, que iba a ser una votación súper bonita, pero es lo que hay, es cómo nos enfrentamos a esta paciente. La alternativa A es profundizar la anamnesis y examen físico. La alternativa B es realizar una PCR de SARS-CoV-2 por sospecha de neumonía, entendiendo el contexto actual. La alternativa C es dar el bolo de suero fisiológico del 0,9%, 30 cc por kilo para estabilizar a la paciente y luego una monitorización constante de signos vitales. Y la alternativa D, mejor la leen ustedes.
500 ml suero fisiológico en 1 hora para iniciar manejo de la cetoacidosis, después insulina y después potasio. Y la alternativa E, 500 ml suero fisiológico 0,9% por hora y esperar resultados de la calemia para iniciar la terapia insulínica. Si alguien quiere responder por micrófono, sería bacán. Igual podrían ir dejando como las alternativas que creen en el chat, como para ir cachando así como por cuál se inclinan. Voy a volver un segundo atrás para ver de nuevo. Sí, obvio. Ese es el ciclo vital. Yo voy por la C. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quiere expresar por qué? Churra estaba hablando y estaba en silencio. Porque entonces tengo que darle un bolo primero de suero fisiológico para estabilizar al paciente. ¿Y, ¿Ya? ¿y qué te orienta a que necesitas sacar al paciente, que el paciente está inestable? Está con compromiso de conciencia, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿De conciencia? ¿Y qué más? No me acuerdo, ¿eh? La presión. Pilar y la Eso. presión. Eso. La La hipotensión. paciente está bastante hipotensa. Y el llene capilar está enlentecido. Esta paciente está muy hipovolémica. Entonces, efectivamente, la respuesta era la C. Era dar el bolo para estabilizar a la paciente y monitorización constante de los signos vitales hasta sacarla del estado de shock, porque esta es la información que hasta ahora tenemos. La alternativa A, que era profundizar la anamnesis y examen físico. Eso se puede hacer después de sacar a la paciente del estado de inestabilidad. En realizar la PCR de SARS-CoV-2, lo mismo, necesitamos tener a la paciente estable para poder hacer todas las pruebas. Estas dos alternativas se parecían mucho, que eran como algunos distractores para ver si alguno caía en tratar de iniciar al tiro el manejo de la cetoacidosis diabética o del síndrome hiperosmolar sin haber tenido el diagnóstico y también sin haber estabilizado a la paciente. Que aquí ambas eran con suerito de 500 ml por 1 hora, pero antes la más correcta dentro de todo era la E, pero no es correcta en este caso porque tiene que ser sacar al paciente de el compromiso hemodinámico. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Si no hay dudas, dale no. Maravilloso. El paciente está hipotenso, entonces tenemos que darle el bolito. Entonces aquí le dejamos esto porque algunos se equivocaron y mataron al paciente porque no lo reanimaron a tiempo. Así que cuidado. Pero mejor que nos pase ahora que nos pase después la vida real. Continuamos entonces. Bueno, respecto al laboratorio, se presenta este laboratorio con un hemoglucotest de 423, esos son los electrolitos, los gases, cetonas positivas, un hemograma y una PCR. Así que con este laboratorio, dale, Pato. Aquí reanimamos. Y no pusiste la pregunta aquí, ¿cierto? La puse, creo que después. Hay que ponerle antes. Sí, ponlo en la anterior. Ya, anterior a esta. Y así la cambio yo al tiro. Ya. Tenemos este laboratorio. Recuerden este laboratorio y ya hicimos reanimación y el ABC. Disculpen por todos estos problemas técnicos, pero antes teníamos todo retraído. No, no cambia. Pero devuélvete y cámbialo. Oh, spoiler. Que no se vea, que no se vea. Aquí está. No, ¿Con nuestra pregunta? ¿O era eso? Sí, era esto. Ya, entonces reanimamos a nuestro paciente y vamos a iniciar el manejo de la cetoacidosis. Y la siguiente pregunta es, dentro de los 4 pilares de tratamiento de la cetoacidosis que ya hablamos, ¿cuál omitiría en este paciente y al momento de reanimar y por qué? Entonces sabíamos que los 4 pilares eran la volemia, la insulina, el potasio y el bicarbonato. Entonces, la dice insulina debido a que primero se debe estabilizar la volemia, los niveles de potasio y aumentar el pH a más de 7. La segunda alternativa es que tenemos que omitir el bicarbonato puesto que el tratamiento de la hiperglicemia se basa en volumen, insulina y potasio.
La C dice el potasio que se tiene que omitir, puesto que no debo dar potasio sin antes medir los niveles de insulina de la paciente. La D dice que hay que omitir la volemia porque debo asegurarme de aumentar el pH, normalizar la calemia y la glicemia con las cetonas con la insulina. Y la última alternativa es la E, con insulina, porque la insulina no es parte del tratamiento de un paciente con cetoacidosis diabética. Entonces, en el chat están respondiendo que varios se fueron por la A, Sí, todos A. porque la calemia es menor de 3 y el pH de 6.9. Ya. Entonces, volvemos a mostrar el laboratorio y efectivamente era la A, porque la A decía que la insulina no había que ponerla en este momento porque teníamos una calemia menor a 2.8, ¿cierto? Y tenemos que normalizar al paciente con volemia, 30 cc por kilo, por cero fisiológico, con potasio, ¿cierto? Como tiene menor a 3.3, se tienen que dar 20 a 30 mil equivalentes en el primer litro. Y por último, también tenemos que dar el bicarbonato. ¿Por qué tenemos que dar el bicarbonato? Si alguien quiere responderlo. ¿Quién se la juega? Porque el pH está menor a 6.9. Porque el pH está menor a 6.9. ¿Y hasta cuánto tengo que mantener el potasio? Hasta 7. Hasta 7. ¿Y por qué no lo puedo mantener para siempre el bicarbonato? ¿Por qué no? Perdón. ¿Aumenta más el riesgo de hipocalemia? Bien, la hipocalemia, la probabilidad de injuria cerebral y también aumenta, como que tarda más la recuperación de la cetonemia hasta que se negativice. Entonces, muy bien, respondieron súper. El bicarbonato se mantiene solo hasta cuando haya niveles de pH mayor a 7. Después de eso ya no más bicarbonato. Y aquí nos vamos a devolver para mostrar la otra alternativa y por qué no eran. Bueno, la alternativa A era la correcta, porque, bueno, dice todo bien, hay que estabilizar los niveles de potasio y aumentar el pH. El bicarbonato sí se tiene que dar por el pH. El potasio sí se tiene que dar porque tenía una hipocalemia bastante marcada. La volemia sí se debe dar porque la paciente está con una hipovolemia, con un lleno capilar disminuido y una presión bastante baja. Y la E dice cualquier tontera. Porque la insulina no es parte del tratamiento de un paciente con cetoacidosis, y sí es parte del tratamiento, pero no es parte de la reanimación de este paciente. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Pasamos a 30 minutos después. Y dale, Andrés. Bueno, 30 minutos después nos presentan a la paciente con un nuevo laboratorio, donde tiene un hemoglucotest con 400 miligramos de cilitro, y destacan en los electrolitos el potasio 3.4, el bicarbonato 14 y en el pH 7.1. Las cetonas están positivas. El paciente recupera conciencia y eso, con Glasgow 15. Diagnóstico. ¿Cuál es el ¿Ahí se la diagnóstico? juega? Ok, ya lo hemos conversado un poco. ¿Qué creen que tiene? Diabética. Cetoacidosis diabética. ¿Por qué cetoacidosis diabética? Porque tiene la glicemia mayor a 250, lo tiene en 400. El pH Ya. menor a 7.3 lo tiene en 7.1. Ujú. Súper. El bicarbonato no me acuerdo menor de cuánto era, pero está bajo eso. Ya. Y tiene cetonuria positiva. Muy bien, excelente. Súper. Maravilloso. Muy orgulloso de ustedes. Y efectivamente con cetoacidosis diabética. ¿Por qué no es un síndrome hiperosmolar? Si al final la glicemia igual está alta, tiene alteración hidroelectrolítica. ¿Por qué no es síndrome hiperosmolar? La osmolaridad tendría que ser mayor a 320 y la glucosa mayor a 600. Excelente, maravilloso. Súper. Excelente. Un papi chocho ahora. Entonces los criterios diagnósticos son los que dijo la FEFI. Glicemia, pH, bicarbonato y la cetonemia. Bien. Entonces Bueno. el manejo ya lo vimos. Solo lo queríamos repetir. Ahora le seguimos dando bicarbonato a la paciente. No. No le damos bicarbonato, ¿cierto? Porque el pH ahora está en 7.1. Entonces ya el bicarbonato pasó a la historia. Entonces la polemización es con esa dosis y que va a variar según la presión arterial, la concentración de sodio y la glicemia, el potasio, 40.000 equivalentes por litro, siguiendo la monitorización constante, y la insulina en infusión continua y al principio con un bolo.
¿sí? Monitorización constante, siempre en estos pacientes, monitorización constante. Ahora, queríamos explicar algunas complicaciones que pueden darse durante estos cuadros, que el primero es la hipocalemia, la hipoglicemia, las trombosis que están asociadas más a los catéteres, entonces no es tan frecuente de ver, y por último las injurias cerebrales. Entonces aquí pusiste la pregunta, Andrés. Sí, viene. Viene la última pregunta de las crisis hiperglicémicas, en donde dice, durante la primera hora de tratamiento de la paciente con cetoacidosis diabética, esta paciente evoluciona con vómitos explosivos y cefalea. ¿Cuál de las siguientes complicaciones explicaría el cuadro y cuál es su potencial causa? Ya vimos las 4 complicaciones de antes. Entonces, la hipocalemia, hipoglicemia, la trombosis y la injuria cerebral. Entonces, ahí están las 4 alternativas. ¿Y cuál piensan ustedes que es? Pónselo en el chat. D, dicen. D. ¿Esa es la D? Sí. ¿Alguien quiere comentar por qué es la D? ¿Por qué la D? Yo, pero no estoy seguro. Dale nomás. Dale nomás. Se me ocurre que como teníamos un trastorno de la osmolaridad tan severo, y al corregir el cuadro de la paciente, se generó un mecanismo de adaptación patológico en el cerebro, llevando a la extravasación del líquido, generándole edema cerebral, lo que explicaría la cefalea y los vómitos explosivos, que son como típicos de un cuadro compresivo a nivel del sistema nervioso central. Ya. Muy bien. Esta es una gran explicación de este cuadro. Y sí, efectivamente es la injuria cerebral debido a la acidosis y el severo déficit de volumen. Esto porque, sumado también a que usamos bicarbonato, que aumentaba las probabilidades de injuria cerebral, la paciente se expresa con vómito explosivo y cefalea. Entonces, la alternativa D era la correcta. La A dice que hipocalemia por haber usado insulina endovenosa antes de medir el potasio plasmático. Sí, esa es la causa de la hipocalemia probablemente en estos pacientes, pero la hipocalemia no explicaría este cuadro. La segunda alternativa es que se haya dado una hipoglicemia por haber omitido el suero glucosado cuando la glicemia es menor a 200 y seguir con el tratamiento de insulina, que es la principal causa de hipoglicemia como complicación, pero tampoco explicaría este cuadro. La alternativa C dice hipocalemia debido a la falla renal que presentan los pacientes con cetoacidosis diabética, y eso, al igual que la primera, no explicaría los vómitos. Y la AKI, que es debido a la acidemia y los déficits severos de volemia, que si bien es la causa de AKI, la AKI tampoco explicaría el cuadro. Así que súper bien, Lalo. Felicitaciones. Y sí, me avisan por interno que tenemos que dejar esto hasta acá. Así que el caso de hipoglicemia se los vamos a dejar para que ustedes lo puedan ver. Y si tienen dudas, nos preguntan a nosotros y nosotros se los vamos a responder. Así que esa sería nuestra presentación. Ya, bueno. Súper. También una muy, muy buena presentación, así que los felicito. Una muy buena presentación. Nos juntamos en varias oportunidades y yo tuve la oportunidad de hacerles varias preguntas que me supieron responder muy bien, así que honestamente no tengo más preguntas que hacer. Ahora quisiera saber si los compañeros tienen preguntas. ¿O les quedó claro? En realidad está muy bien hecha la presentación, está con todo lo que deben saber, está con las dosis, está con varias cosas, así que yo también creo que pareciera no hay nadie que tiene preguntas y eso reafirma un poquito lo que estamos contando, ¿ya? Así que felicidades, chicos, muy bien hecho. Muchas gracias. Ya, miren, son las 4:20, 10 minutitos de recreo. 4:30 nos juntamos para seguir la clase, ¿ya? Ok. Ya, 10 minutitos.